Para saludarte este día lluvioso, ya a punto de terminar las vacaciones y bueno, hoy vamos a hablar de algo que pues, se ve muy feo, que es el abdomen, el estómago. Muchas veces hay muchas razones por las cuales se empieza a abultar el abdomen y algunas razones y cómo te afecta la grasa abdominal. La grasa abdominal es la peor, es la más riesgosa. De hecho, no importa tanto el porcentaje de grasa que tengas en el cuerpo, sino en dónde está localizada la grasa. Depende del método que se use para ver el porcentaje de grasa, pero con infrarrojos, la grasa para los hombres debe de ser menor al 13.5% y para las mujeres menor al 19%. Ahora, ¿qué pasa cuando debes de preocuparte por la grasa del abdomen? Las mujeres deben de tener por lo menos 23 centímetros menos de cintura que cadera. Es decir, si tienes una cadera de 100, máximo debes de tener 77 centímetros de cintura. Es importante decirte que la cintura en las mujeres se toma diferente que en los hombres. La cintura en las mujeres es en la parte más delgada, mientras que en los hombres es en el ombligo. Entonces, puedes hacer este ejercicio porque al final vamos a hacer un concurso. Entonces, si tienes 23 centímetros o más de diferencia como mujer entre cintura y cadera, estás perfecta. Pero si no, entonces esta plática te interesa. Hay también forma de dónde se acumula la grasa. Por ejemplo, no es lo mismo que se acumule a nivel de cintura para arriba que cuando se acumula de cintura para abajo. Estamos hablando de dos tipos de grasa y dos tipos de forma de quitarla más o menos fácil. Pero bueno, no me voy a salir del tema. Vamos a decir qué cosa te puede dañar la grasa abdominal. La grasa abdominal pues te afecta en el colesterol. De hecho, las personas que tienen igual de cintura que cadera, seguro que tienes el colesterol elevado. También las personas que tienen más grasa abdominal son más susceptibles a desarrollar resistencia a la insulina o diabetes. También esta grasa abdominal afecta más al corazón. Entre más cerca está del corazón, es peor la grasa. Te produce resistencia a la insulina, está relacionada con ciertos tipos de cánceres como el colorectal. También, como está cerca de los pulmones, puede hacer que ronques y con esto producir apnea del sueño. Está muy relacionada con presión alta. Y no solo eso, sino incluso hasta puede afectar la vida sexual. Ahora, siendo tan mala la grasa abdominal, tenemos que ver qué tipo de grasa es la nuestra. Aquí tenemos varios tipos. Uno, muchas veces, si amaneces que estás plana del abdomen y durante el día te vas inflamando, lo más probable es que no sea grasa,
sino que sea una intolerancia a algún alimento. Por otro lado, si ves que la grasa, el abdomen es muy duro, que no puedes meter los dedos, también es muy probable que sea una inflamación más que la grasa. Con nosotros es fácil identificarla con el equipo para checar grasa, porque cuando es inflamación aparece menos grasa en el abdomen. Otro de los puntos para identificar qué tipo de grasa tienes es cuando es subcutánea, es decir, está la piel y ahí se sienten como bolitas de grasa, te puedes tocar y no sé si te tocas aquí, puedes sentir unas bolitas, esa es una grasa que no es tan mala, esa es más fácil de quitar, se llama grasa subcutánea. Después existe una grasa que es bastante mala relacionada con las enfermedades, que es la grasa visceral. Esa está rodeando a los órganos, rodeando al hígado, a los riñones, al corazón. Esta grasa es mucho más difícil de quitar y no se aumenta de la noche a la mañana, sino que es un proceso que va haciendo que cada órgano funcione más lento hasta que te llega a enfermar. Y por último, hay otro tipo de grasa que ha estado tanto tiempo que el organismo la cubre con una capa de proteínas y entonces la encapsula. ¿Por qué? Porque considera que esa grasa no le va a ayudar para nada al organismo y que sí te puede afectar. Entonces, esa grasa es la más difícil de quitar. Y ahorita te voy a decir en qué consiste cada tipo de grasa. Bueno, la primera, cuando es una intolerancia o es una alergia, lo que debes de hacer es quitar cierto tipo de alimentos, los que normalmente inflaman, que son el exceso de ensaladas, los lácteos, el trigo. Y si tú en 2 días empiezas a no inflamarte o después de un alimento no te inflamas, entonces seguramente no tienes por qué preocuparte. El segundo tipo de grasa, la grasa subcutánea. Normalmente las dietas bajas en grasa, bajas más de cintura. Yo he visto en publicaciones que te recomiendan dietas altas en grasa para bajar la grasa abdominal, pero no es cierto. La semana anterior a esta hablamos de la dieta alta en proteínas, como la de los licuados. Ese tipo de dietas no te bajan más la cintura, no te bajan más el abdomen, te bajan más cadera y muslos. Entonces, y eso lo vamos a demostrar al final de la plática. Genéticamente, hay algunas personas que existe un tipo de grasa que se llaman monoinsaturadas, como las del aguacate, nueces, almendras, que les ayudan a bajar la grasa abdominal, pero solamente es una de cada 5 personas. A 4 de cada 5 no sirven este tipo de dietas. Las dietas, por lo general, tienen que ser varios alimentos al día, no con tanta fibra, porque la fibra también te inflama, y muy bajas en grasa. Cuando ya la grasa está empaquetada, cuando es muy difícil quitar, te puedes hacer cualquier dieta y bajas todo menos esa grasa. Ahí existe un fitoquímico, bueno, son antioxidantes, sobre todo uno que se llama fucosantina, que lo encuentras en las espinacas, que esto puede ayudar a romper esa capa de proteína que puede liberar y puede hacer que bajes esa grasa que es la más difícil. Ahora, si tú tienes, primero que nada, tienes que medir qué tanto y en dónde está la grasa. Entonces, toma una cinta y mides en lo más delgado
de si eres mujer y a la altura del ombligo si eres hombre. Entonces, después mides la cadera en lo más ancho y ahí vemos la diferencia que tienes. Entonces vamos a pensar que si vamos a hablar primero de una mujer, si de mujer tienes 100 centímetros de cadera y tienes 70 centímetros de cintura, estás perfecta. Si tienes 80 centímetros de cintura, el problema no es tan grave, lo podemos quitar muy rápido. Pero si hay 10 centímetros nada más de cintura a la cadera o está igual, entonces sí necesitas bastantes cuidados y una dieta muy especial. En el caso del hombre, los hombres debemos de tener por lo menos 10 centímetros menos de cintura que cadera. Es decir, si la cadera es de 100 y tienes una cintura de 90, ahí la llevas, no es tan grave. Pero si tienes una cadera de 100 y tienes una cintura de 100 o peor aún, más de 100, entonces sí hay que poner manos a la obra. Bueno, entonces, en términos generales, como finalmente te dije que íbamos a hablar de las dietas para bajar el abdomen y no te he dicho nada, te voy a contar 2 o 3 dietas y te voy a decir cuál es el efecto que tienen sobre la grasa abdominal. Como te decía, ninguna dieta alta en grasa, a excepción y en algunas personas de las dietas que tienen grasas monoinsaturadas, te podrían ayudar. Entonces, una dieta de este estilo, que no a todas las personas les sirve, puedes desayunar normal como cereal y fruta, o un sándwich y una fruta, o un huevo, un pan y una fruta. En la comida, carne, pollo, pescado, poco, no mucho, pero a las ensaladas les tienes que agregar aguacate, almendras, nueces, a media tarde también nueces, almendras, y en la cena, ensalada de preferencia con atún, aguacate o también queso. Y si bajo condiciones normales, cuando bajas de peso, por cada kilo que pierdes es 1 centímetro parejo. Es decir, te quitas 3 kilos y vas a bajar 3 centímetros de cintura, 3 de cadera y 1,5 kilo. En las personas que no tienes buenas proporciones, ese tipo de dietas no te ayudan, porque después terminas sin atractivo, sin piernas y sigue el abdomen prominente. El normal de las dietas que te sirve para bajar el abdomen son dietas bajas en grasa. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en la mañana cereal con leche y fruta, a media mañana puede ser una fruta o un yogur o galleta equilibradas de 5 alimentos con 60% de hidratos de carbono reducidas en grasa. Lo normal debe ser 25% de grasa, estas son como 15% de grasa. No hay que quitarla, recuerda, al 100% la grasa no es bueno para la salud. Y en proteínas son un poquito más elevadas. Lo normal es que consumamos 15% y esta dieta está como al 20-25% de proteínas. Otra dieta que es así como una dieta excelente. En la mañana un jugo de naranja con almendras, miel. Durante la mañana puedes comer fruta. En la comida arroz o pasta, poca carne, pollo, pescado. Se llama triptófano y grasas monoinsaturadas, tiene un efecto sobre la grasa abdominal. Este tipo de dietas, las dietas para bajar grasa abdominal, por lo general no bajas mucho de peso. No son dietas que te van a dar 3-4 kilos en una semana,
pero sí te van a dar más centímetros de abdomen que de cadera y muslos. Una dieta que basada en tortillas, y en la cena 3 opciones de cena: tacos pero sin carne ni queso, como papa, frijoles, pasta, y puede ser también un yogur y fruta. Hay dietas como las de frutas que también te pueden ayudar a bajar ese tipo de grasa abdominal. Solamente cuando tienes la grasa empaquetada, que ya es muy dura, los licuados de espinacas o cualquier otro básculas, ya sea para pesar, pesarse ustedes o para pesar alimentos. El reto está solamente para 10 personas. Entonces, las primeras 10 personas